En este vídeo te voy a explicar si el tratamiento de exposición puede empeorar tu agorafobia o tus síntomas de la ansiedad. Pero antes de responder a esta pregunta, es importantísimo que entiendas por qué se elige el tratamiento de exposición progresiva para el tratamiento de la agorafobia, en qué se basa y si es posible que este tratamiento falle y empeore tu agorafobia actual. Quédate hasta el final del vídeo para que lo puedas comprender perfectamente. Mira, el tratamiento de exposición es la primera elección a la que hay que recurrir para tratar los procesos de agorafobia o de ansiedad. Cuando estás dejando de hacer cosas por la ansiedad, cuando has dejado de ir al supermercado, cuando no vas con tus amigos a un bar porque te va a generar ansiedad, cuando no quieres ir al cine o incluso si vas al cine te pones en ese asiento que está muy cerca de la salida de emergencia. Con una terapia de exposición se consigue superar esa situación. Pero es muy importante entender en qué consiste y por qué se elige ese tratamiento. El principio fundamental de la terapia de exposición se basa en que las emociones no son eternas, tienen un ciclo natural, tienen una evolución que a lo largo del desarrollo del ser humano se ha implantado porque eso era bueno para nosotros. Esas emociones empiezan, suben, se mantienen y luego progresivamente empiezan a decaer. Esa es la base de una gestión emocional saludable, vivir la emoción completa. No puedes tener ansiedad de manera continua, al igual que no puedes tener felicidad de manera continua, ni miedo de manera continua, ni asco de manera continua. Siempre tienen un ciclo, una duración. Sé que esto puede chocar frontalmente con tu propia experiencia con la ansiedad, porque tendemos a pensar que vamos a estar así durante horas y horas y horas, pero la realidad es que pasado un tiempo esa emoción se va diluyendo, va desapareciendo y volvemos a nuestro estado normal, a nuestra base de ansiedad normal. Entonces, si las emociones tienen un ciclo, lo que no hay que hacer es cortar la evolución natural de esa emoción. Si durante un proceso ansioso hacemos algo que corta esa emoción y hace que desaparezca muy rápido, la próxima vez que nos enfrentemos a esa emoción, nuestro cerebro nos va a decir: oye, haz lo que hiciste el otro día, que eso es lo que me viene bien para no sufrir. Y ahí es donde empieza el problema y empieza a retroalimentarse. Entonces, la exposición progresiva consiste en enfrentar a la persona a las situaciones que le están generando ansiedad o miedos o problemas, pero conseguir que no abandone esas situaciones hasta que la ansiedad haya desaparecido. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que a ti te da mucho miedo salir de casa y estás en un parque. La ansiedad te va a decir: vete de aquí, vuelve a casa, vuelve a tu sitio seguro, vuelve con tus amigos, vuelve con tus padres, huye de aquí. Si nosotros cedemos a esos pensamientos y huimos del parque, cortamos la evolución natural de la emoción y al final, la próxima vez que queramos volver a estar en el parque, nuestro cerebro nos va a decir: no, no, quiero que hagas lo que hiciste el otro día, que me vino muy bien para no sufrir. Entonces, con una exposición progresiva, lo que se hace es mantener a la persona en el parque hasta que la evolución natural de esa emoción empiece a desaparecer. Es decir, te quedas en el parque hasta que la ansiedad desaparezca. De esa forma, tu cerebro es capaz de reinterpretar que la ansiedad no dura para siempre, que la ansiedad no ha sido para tanto, que al final todas esas ideas catastrofistas que habías pensado que podían ocurrir: me voy a volver loco, me voy a desmayar, voy a perder el control, me va a dar un infarto, todas esas cosas al final no han ocurrido. Estás reeducando a tu cerebro a vivir la emoción de manera natural y eso es una forma saludable de gestionar nuestras emociones. Una vez que conoces en qué consiste la terapia de exposición, es muy importante comprender cómo se diseña esa terapia. Con el psicólogo o con el profesional de la salud mental con el que estés trabajando, tienes que diseñar mano a mano todas y cada una de esas situaciones que te generan ansiedad. Desde la que te genera menos ansiedad, que a lo mejor puede ser salir del portal de mi casa, a la que te genera la mayor ansiedad que puedas imaginar, que a lo mejor puede ser montar en avión o meterte en el metro o meterte en un concierto abarrotadísimo de gente. Desde la más pequeña o la que tú consideras que es la más pequeña a la más elevada. Pero ojo, para hacerlo de manera adecuada es muy importante seguir las pautas, los consejos y las indicaciones del profesional de la salud mental. ¿Por qué?
porque en los procesos ansiosos y en los procesos de agorafobia, nuestras ideas, lo que pensamos acerca de la ansiedad, cómo interpretamos el mundo a través de nuestro filtro ansioso, puede sesgar nuestra percepción de la realidad y hacer que tomemos malas decisiones. Por lo tanto, esa escala desde lo que menos ansiedad me genera a lo que más tiene que estar validada y consensuada con el psicólogo o con el psiquiatra. De esa manera garantizas que de un paso a otro paso no haya una distancia abismal que te vaya a generar problemas. Entonces, respondiendo a la pregunta de este vídeo, ¿puede la terapia de exposición empeorar mi agorafobia o hacer que mi ansiedad vaya peor? La respuesta es podría, sí, podría. Pero ojo, siempre y cuando no se haya diseñado bien la terapia de exposición y siempre y cuando no se sigan las pautas que el psicólogo te está dando. Eso es fundamental. Si te enfrentas a una situación para la que no estás preparado, lo más probable es que te resensibilices con la ansiedad, que vuelvas a conectar con esas ideas, esos sesgos, esos problemas y te haga retroceder. Ahora bien, si sigues las pautas de tu profesional de la salud mental, si haces todo lo que te diga, si diseñas mano a mano con tu psicólogo o con tu psiquiatra esos estímulos o esas situaciones que te generan ansiedad a las que te vas a enfrentar, las probabilidades de que salga mal se reducen drásticamente. De hecho, la terapia de exposición es tremendamente efectiva. Mira, te voy a contar una anécdota. Estaba con una paciente a la que le daba miedo montar en metro. Montamos en metro, hicimos una parada y tuvo bastante ansiedad, pero lo llevó bastante bien. ¿Qué ocurrió? Que la emoción, la alegría de haber conseguido hacer una parada de metro le llevó a decirme, Alberto, vamos a hacer otra. Y al final nos hicimos la línea circular entera del metro de Madrid y consiguió mejorar muchísimo su ansiedad cuando montaba en el transporte público. Ojo, y muy importante, es fundamental que no intentes esto tú solo. Tienes que hacerlo con las pautas que te dé tu psicólogo o tu psiquiatra. Él va a ser el que determine si estás preparado o no para exponerte, por ejemplo, a ir al parque o a meterte en el metro. No lo intentes por ti mismo, porque tus propios sesgos, tus ideas, el desconocimiento de lo que es la agorafobia o de lo que consiste este trastorno va a hacer que tomes decisiones erróneas. Mira, en algún otro vídeo ya te he contado que yo también sufría agorafobia, pero además una agorafobia que el psicólogo con el que trabajé me dijo que era la más grave que había visto en toda su carrera. Realmente estaba muy mal. En ese proceso de agorafobia tuve una mejoría espontánea, lo que se conoce como una mejoría sin tratamiento, pero oye, el cuerpo se va habituando a la ansiedad y yo pensaba que me encontraba mejor y cometí el gravísimo error de decir, como ya me encuentro mejor, pues puedo meterme en el autobús e ir al centro porque quería comprar unas cosas. El error fue tremendo. Me metí en el autobús y a las 3 paradas el pico de ansiedad fue tan exageradamente elevado que mi agorafobia empeoró drásticamente. ¿Qué había ocurrido ahí? Que no estaba pautado, que no lo había hablado con mi profesional de la salud mental y me puedes decir, pero si tú eres psicólogo, ya, pero es que incluso los psicólogos tenemos nuestros sesgos para con nosotros mismos. Necesitamos ayuda de otras personas. ¿Un médico se puede operar a sí mismo? No, pues lo mismo ocurre con los psicólogos. Resumiendo, y para que te quede muy claro, la terapia de exposición es el tratamiento de elección para la agorafobia. Las emociones no son eternas. Empiezan, se mantienen un tiempo y luego comienzan a disminuir progresivamente. Este ciclo de vivir de manera completa la emoción es la forma saludable de gestionar nuestro sistema emocional, no evitando las emociones, viviéndolas de principio a fin. Si nos estamos enfrentando a una situación y dejamos que esa emoción viva de manera natural en nosotros, desde el principio, su mantenimiento y su desaparición, estaremos reeducando a nuestro cerebro para que pueda convivir con esa emoción de una manera mucho más sana y mucho más natural. Entonces, y como ya te he dicho antes, sí podría ocurrir, pero no hagas cosas que no estén pautadas con tu profesional de la salud mental. No pararé de repetirlo. He visto algunos vídeos por internet de gente que dice, ¿cómo superé mi miedo a volar? Y sin ningún tipo de preparación se meten en el avión
y hacen un viaje de 3, 4 o 5 horas. Claro, les salió bien. Tú ves ese vídeo porque les salió bien, pero el riesgo que corrieron realizando esa conducta sin ningún tipo de terapia, sin ningún tipo de tratamiento, podría haberles costado muy caro, igual que a mí me costó extremadamente caro cuando decidí, sin consenso y de manera unilateral, meterme en un autobús. Así que si estás viviendo un proceso de agorafobia o la ansiedad te está obligando a dejar de hacer cosas, te está quitando la libertad, mi consejo es que busques ayuda con un psicólogo o con un psiquiatra. Con él vas a conseguir salir de esta situación. El tratamiento es altamente efectivo, así que tienes buen pronóstico, tienes mucha esperanza, las tienes todas contigo, pero tienes que trabajar mano a mano con un profesional de la salud mental, no hacerlo por tu cuenta. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte porque de esta manera me ayudas a seguir creando contenido y además aumentas las posibilidades de que este vídeo le llegue a esa persona que pueda necesitarlo. Y por mi parte te mando muchísimo ánimo, abrazos, mándale este vídeo a esa persona que consideras que puede necesitarlo y aunque sé que cuesta, comparte, comenta en qué situación te encuentras, qué experiencias has vivido, déjame lo que quieras escribir, esto es un sitio seguro. Yo lo voy a leer y voy a intentar responderte de la mejor manera que pueda. Esto no tiene nada que ver con ser débil, ser raro y no es vergonzoso. Es una situación en la que cientos de miles de personas están, pero muchas callan por vergüenza o porque piensan que es algo extraño y que la gente se va a reír de ellas. No es cierto, no tiene nada que ver. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.